Estoy de regreso con María Corina Machado, coordinadora del Movimiento Político Vente Venezuela y exdiputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, claro. Nos acompaña en vivo desde nuestros estudios en Caracas. María Corina, antes de ir a la pausa, te hacía las siguientes preguntas. ¿Tú sabías de estas reuniones que hoy se ventilan, estos encuentros ya aclaraba y confirmaba Henry Ramos Alup? De ser así, ¿te invitaron o invitaron a alguien en representación de Vente Venezuela? ¿Y por qué no o por qué sí? Son tres preguntas en una sola, te escucho con mucha atención. Bueno, la primera pregunta es no estaba enterada, me enteré por los medios de comunicación en estas últimas horas. Dos, no nos invitaron. Y tres, lo más importante, creo que es un momento que hay que hablarle de cara al país. No creo que es un momento en el cual, dado los niveles de incertidumbre que existe en Venezuela, se puedan mantener acuerdos que no sean con plena transparencia. Y creo que es un momento en el que toda la unidad debe entender que es un momento donde tenemos que ampliar y profundizar en un gran movimiento ciudadano de cara a concretar lo que es un anhelo, un compromiso y un deber, que es derrotar la dictadura por la vía constitucional este año. Y creo, Fernando, que la intervención del señor Rodríguez Zapatero ha hecho muchísimo daño de cara a este proceso de transición. Desde que al menos hizo público las visitas del señor Zapatero a Venezuela a partir de mayo, yo te pregunto, ¿qué ha ocurrido con los presos políticos? Pues al menos hay más de 200 detenciones en el país, nada más desde mayo. Ha aumentado la persecución a los medios y a los periodistas. Se han producido detenciones, desapariciones, como el caso de John Goycochea o el periodista Braulio Jatar. Es decir, lejos de generar avances, la represión y la militarización del país ha avanzado. De modo que desde luego que queremos acuerdos para la transición, pero nunca para la estabilización de la democracia, y mucho menos lo que el señor Zapatero ha hecho, que es utilizar a los presos políticos como rehenes de este régimen. A ver, María Corina, me dices que no estabas enterada, ¿no? No estabas enterada de estas reuniones, obviamente todas las demás respuestas serían negativas porque no estabas enterada. Si te hubieran invitado o te hubieran dicho, María Corina, necesitamos a alguien en representación de Vente Venezuela para formar parte de estas reuniones, ¿qué hubieras respondido tú? Siempre y cuando fuera con absoluta transparencia y de cara al país. En segundo lugar, exigiendo una mediación que realmente represente neutralidad y no los intereses del régimen, como es el caso del señor Rodríguez Zapatero. Y lo más importante, dialogar para qué. Y el para qué es para lograr lo que ha sido un mandato constitucional del 6 de diciembre, lo que es un derecho y un clamor de todos los venezolanos, que es la salida de este régimen este año. Nicolás Maduro tiene que ponerle fecha al referendo revocatorio en el 2016, o de lo contrario, Fernando, es nuestra obligación hacerlo renunciar este año. Ahora, María Corina, y aquí voy a retomar algo a ver, lo voy a plantear desde la perspectiva de la oposición, para que nuestra audiencia internacional entienda. Es decir, cuando hablan del gobierno de Nicolás Maduro y hablan del Consejo Nacional Electoral, para muchos es lo mismo. Así es como la oposición lo percibe, lo plantea, lo denuncia, porque piensan que es un Consejo Nacional Electoral al servicio del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero mi pregunta es, ¿se hizo lo correcto, María Corina? ¿Se debió haber hablado con el CNE o se debió haber hablado con el gobierno o representantes del gobierno de Nicolás Maduro? Aún, a pesar de haber escuchado que las condiciones para el diálogo no estaban dadas, que no se iba a tener tal diálogo, que para que se diera un diálogo tenía que haber una liberación de presos políticos, se pusieron condiciones que fueron muy puntuales. Ninguna de ellas se ha cumplido. La realidad es que se han reunido con el gobierno, un gobierno con el que no querían hablar, un gobierno con el que están hablando, y un gobierno que no le había dicho tampoco al venezolano que se estaba hablando. Es decir, por los dos lados taparon todo, ¿no? La tapadera fue de los dos lados. Ahora mi pregunta es, ¿por qué ir a hablar con ese gobierno? ¿Por qué no ir a hablar con el CNE? ¿Por qué están pidiéndole presión a la gente en el CNE o en los CNE, en las marchas, si se está hablando entonces con el gobierno de Maduro? ¿Cuál es el sentido? Explícamelo porque no lo entiendo. Bueno, mira, Fernando, si tú lees, cualquier persona que lea el informe que presentó el secretario general de la OEA en el mes de junio al Consejo Permanente, entiende que todos los órganos del poder público
en el caso del sistema judicial, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral son absolutamente sumisos y entregados al régimen. De modo que efectivamente son decisiones que se toman en Miraflores o en La Habana, pero nunca existe autonomía ni en el CNE ni en el Tribunal Supremo de Justicia. Pero lo que sí hemos aprendido de los venezolanos es que para enfrentar una dictadura, y en particular esta dictadura militarista, con vínculos con el crimen organizado y absolutamente inhumana que ha provocado esta crisis humanitaria, hay que aplicar la fuerza de la ciudadanía en la calle. Es la movilización que desafía, es la que se para frente, la que demuestra que no tiene miedo, no solamente el 1.000.000 de personas en Caracas el 1 de septiembre, más importante aún la expresión que vimos horas después en Villarrosa, en Margarita, cuando una comunidad que fue muy oficialista hicieron salir corriendo a Nicolás Maduro. Es esa fuerza, es esa movilización, y la gente está pidiendo mucho más de la dirigencia en todos los sectores de la sociedad, y este es el llamado que hoy hacemos. Hay que elevar el desafío y hay que demostrarle al régimen que lo único que se interpone entre nosotros y la libertad ha sido el miedo que pretendieron sembrarnos. María Corina, pero primero, antes de todo esto, ¿no crees que debería hacerse transparente? Antes de todo esto, ¿no se debió haber informado de lo que se estaba haciendo? Es decir, María Corina, muy fácil. ¿Para ti estuvo bien o mal hecho? Definitivamente hay que informar y hay que hablar con transparencia, y la demostración y la prueba la dio hoy el señor Jorge Rodríguez, que además traicionó lo que le había ofrecido a quienes se sentaron con él a conversar. Eso lo que demuestra es qué posibilidad de confianza hay en cualquier cosa que ofrezcan en esa mesa de acuerdo o en esa mesa de supuesto diálogo. Yo creo que esta es la mejor demostración de que estamos en este momento enfrentando un régimen no solamente dictatorial, sino criminal. Y no puedes pretender que van a comportarse como demócratas, ni siquiera como autócratas. Déjame ir más allá, María Corina, porque tengo una grave duda. ¿Hay intereses particulares dentro de la oposición que estén trabajando de forma independiente? Es decir, que estén tratando de jalar el agua a su molino. ¿Hay una división a tal grado o se está explotando lo que ocurrió para presentarlo así? Mira, yo lo que estoy convencida es que el régimen quiere, por esta vía y por otras, dividirnos y generar desconfianza. Y lo que no podemos permitir nadie es caer en ese juego. Y la forma de que una Venezuela entera confíe en toda la propuesta y la ruta de transición que presentamos es con absoluta claridad y firmeza. Hay que llamar las cosas por su nombre. Enfrentamos una dictadura militarista y mafiosa. Enfrentamos un régimen que ha dicho claramente que no está dispuesto a ceder el poder constitucionalmente y que no permiten y que no quieren permitir el referéndum este año, que es cuando tendría algún sentido, alguna efectividad política. Por lo tanto, la clave no es lo que ellos estén dispuestos a hacer, Fernando. Es lo que nosotros, los venezolanos, cada ciudadano, entendamos que tenemos que hacer para que el cambio político tenga lugar ya y se detenga la muerte y el hambre. Fernando, son tiempos de hambre. Hambre no solo de alimentos, hambre de justicia, de dignidad y de libertad. Y el hambre no espera y hay que escuchar a los venezolanos. Hay que darle respuestas inmediatas a este país, y el régimen tiene que entender que no solo no nos van a dividir, sino que no vamos a detenernos en nuestro propósito. María Corina, muchísimas gracias por haberme acompañado. Se me ha ido el tiempo. Tengo un tema también importantísimo que es Colombia, como lo hemos estado haciendo, pero agradecerte. No sé, a mí me parece que esto va a traer cola. Así que a lo mejor esta misma semana te vuelvo a ver. Gracias a ti, Fernando. Y recordarles, los venezolanos somos valientes, decentes, trabajadores y amamos la libertad, y no nos van a detener en nuestro empeño en lograr la transición a la democracia ya. Muchas gracias. María Corina Machado, coordinadora del Movimiento Político 20 Venezuela y exdiputada de la Asamblea Nacional de Venezuela. Muchísimas gracias allá desde Caracas.